Bueno, monóxido de carbono, lo primero que hablamos y es como que me tomo toda la pausa del mundo, es lo más importante, ¿sí? O sea, como que cuando le decía que eran cosas, y me parece que es un tema donde si no lo sabes, goodbye, nos vemos en la próxima cruzada, es monóxido de carbono, ¿sí? Y luego le sigue cianuro, después le sigue después le sigue beta-clorinaemias y hidrogenación por uno, ¿sí? Está como esa es la carita de importancia. Y ¿qué les iba a decir? Por eso es que me tomó todo el atrevimiento de sacar bastante tiempo al principio con esto. Y la idea, más que nada con cianuro, beta-clorinaemias, va a ser hacerle foco en qué es lo más importante, ¿sí? Porque en toxicología aquello que mata al paciente mata al alumno, o sea, es algo muy grave y no lo sabés, la cagás, o sea, no hay chance. Y cianuro lamentablemente es un poco ese tema, un tema donde es uno de los tóxicos de mayor toxicidad, o sea, de una dosis letal de 50 muy bajita, en donde lo que va a predominar son las intoxicaciones agudas, ¿sí? Lo que tienen que saber bien en el caso del cianuro es la intoxicación aguda. ¿Hay casos de intoxicación crónica? Sí, hay, pero no vamos a hacer hincapié en eso, ¿sí? Les va a servir para saber que existen otras fuentes donde puede haber otro tipo de complicaciones, pero el foco está puesto en lo agudo. El cianuro tiene una característica muy interesante que es que se puede encontrar de distintos estados, es decir, gaseoso, sólido y líquido. Y va a depender de esto el riesgo, ¿sí? O sea, la peligrosidad, porque cuando estamos frente a un gas de cianuro, lo más probable es que sea en minutos se suceda la muerte. En cambio, si estamos frente a sales de cianuro, la persona la va a tener que ingerir para intoxicarse, porque o sea, se le puede caer un frasco con sales de cianuro y lo puede volver a guardar y cerrar en el frasco, ¿sí? O sea, no hay gravedad en ese sentido, pero puede haber que sea también en estado líquido, pero que si está destapado y a alta temperatura ambiental va a generar vapores y va a generar toxicidad. Entonces va a depender mucho, ¿sí?, de cómo esté presente el cianuro. Esta diapositiva, ¿no?, es un poco, a ver, bueno, vieron que tiene los 4 rombos. En general, cuando el azul es la toxicidad a nivel salud. Fíjense que siempre es un número alto, o sea, va de 0 a 4. ¿Sí? O sea, siempre el cianuro es peligroso para la salud. En el caso del blanco, es consideraciones especiales. Y la W tachada es que no hay que agregarle agua. O sea, no hay que tirar agua a las sales de cianuro. Porque si una sal de cianuro le agregas agua, se genera vapor y no la contamos. ¿Sí? Entonces, y después el amarillo es radioactividad o posibilidad de radioactividad y ¿cómo se llama? El rojo es la posibilidad de explosión o daño ambiental, que en el caso del ácido es inflamable. En cambio en las sales. Mira, había puesto esa, ¿no? Y ahí están las dosis, ¿sí?, letales 50, que son muy bajitas. Fíjense, vía oral, 1 miligramo. La inhalatoria va a depender, las partes por millones, en realidad es siempre en función del tiempo de exposición, ¿sí? O sea, cuánto tiempo está ahí. Hay muchas literatura, desde literatura tipo Agatha Christie hasta, si quieren leer, literatura histórica, o sea, un montón de accidentes ambientales por exposición a cianuro, muchísimos. Algunos son pérdidas de gas en industrias, como en Bhopal, y otro es sectas donde deciden suicidarse en masa. Y otros son accidentes como el incendio, ¿sí?, de Cromañón, donde la gran mayoría de las personas murieron por intoxicación. ¿Por
qué? Porque las principales fuentes que tenemos del cianuro son los plásticos, la quema de plásticos. ¿Sí? Entonces, en esa quema de plásticos aparece como parte de la combustión, ¿sí?, gas cianhídrico, y entonces exposición a cianuro. Estas son las distintas formas que lo podemos llegar a encontrar. Se dice que tiene un olor a almendras amargas. Yo por las dudas no me gustaría, pero bueno. Existen fuentes naturales de cianuro. Por eso que existe la exposición crónica a cianuro, porque existen fuentes naturales. Y esas fuentes naturales son las almendras, las habas, la mandioca, la soja, la espinaca, las nueces, y en general se ve mucho en las personas que tienen su alimentación en base a la mandioca. ¿Sí? Este tipo de... Van a encontrar también lo que es las semillas de durazno, de manzana, de pera, las cerezas. Primero creo que hacen una función intestinal antes de intoxicarse, ¿sí? Pero en general es procesado, ¿sí? La cantidad que se hay que comerse de semillas es kilos para que se genere ese tipo de toxicidad. Y otra de las fuentes son los glucósidos cianogénicos, es decir, estructuras glucosadas que tienen en su composición química átomos de cianuro. Y estas son posibles fuentes naturales de cianuro, que es lo que se conoce como las amigdalinas o linamarinas, que a veces pueden estar en plantas, y vamos a ver que son muchas veces cardiotóxicos, ¿sí?, los glucósidos cianogénicos. ¿Por qué? Por la presencia de cianuro. ¿Cuáles son las fuentes más habituales? Son la metalurgia, es decir, el trabajo con hierros o con aceros, ¿sí?, principalmente porque muchas de las limpiezas de los metales, o sea, para limpiar metales o buscar pureza de metales, se utiliza el cianuro. ¿Sí? Entonces, esto de metalurgia, limpieza de metales, es como medio una única fuente, ¿sí?, metales. Después se ha utilizado el cianuro como pesticidas y rodenticidas que están en desuso, pero como es muy bueno para matar cosas, se utilizaba como pesticida rodenticida. Lo más habitual es para lo que es la síntesis de plásticos. Ahora, lo que es las papeleras, ¿sí?, las fuentes de goma o de tela, la fotografía, que es o la industria propia, que sus desechos tienen, ¿sí?, cianuro, o la quema posterior de grandes cantidades de plásticos, papeles y gomas. Por eso de repente si se incendia una juguetería, que principalmente son plásticos, uno pensaría una gran alta exposición a cianuro. El microprusiato de sodio, que es un NTG más o menos, estamos hablando de un vasodilatador. Esto se ve bastante en unidad coronaria cuando los pacientes se colocan con esta medicación. Hay un límite para utilizarla porque empiezan a generar, sí, altas cantidades de cianuro en su síntesis, ¿sí?, su metabolismo rápido. Esto es buenísimo, el removedor de esmaltes. Los chicos quieran asesinar a alguien, no sé, porque no es cualquier esmalte, es el removedor de los esmaltes de las uñas esculpidas, ¿sí?, porque lo que tiene es acetonitrilo. Es una de las fuentes, o una de las pocas fuentes que hemos visto de intoxicación por cianuro con intentos ansiolíticos. O sea, así como hay gente que se puede querer matar tomando, no sé, un montón de comprimidos de fármaco, ha pasado gente que se ha querido matar tomándose el removedor de esmalte y tenía acetonitrilo, y la verdad que casi lo logra. O sea, quizás no lo pensaba tanto desde ese lado, pero puede generar intoxicaciones muy graves la ingesta de estos quitamantes. El cigarrillo, obviamente, como todo lo malo, vamos a seguir hablando, y los insectos. Una de las características cinéticas importantes del cianuro es que tiene, sí, un pKa muy alto, pKa de 9. Por eso que vamos a tener formación de gas cuando el pH del medio se acerque a lo alcalino, a lo ácido. Y
y de repente el pH de 7, que es un pH, no diría doble, no es un medio ni ácido ni básico, sino neutro, ¿sí? Un pH de 7, para el caso del cianuro va a estar favorecida la generación de gas. Por eso que como se llama, una briqueta o unas sales de cianuro, no pasa nada, pero si le tiras agua, que tiene pH de 7, vas a liberar gas. Entonces, la mejor manera de quizás tratar eso va a ser con cosas alcalinas, ¿sí? En vez de con cosas ácidas o pH neutro. Tiene un pK bastante alto. Exacto. ¿Sí? Cuando se sabe que hay cianuro en la gran mayoría. Otra de las características es de que va a depender su absorción, obviamente, de cuál va a ser la vía, ¿sí? Siempre hay nada que es mucho más rápido, pero la oral rápidamente se va a transformar en gas y va a generar rápidamente también su clínica, o sea que también va a ser de una rápida y buena absorción. Tiene un alto porcentaje que se une a los glóbulos rojos, ¿sí? Eso va a hacer que el volumen de distribución no sea muy alto, ¿sí? Principalmente va a generar sus efectos a los niveles, ¿sí? De oxígeno de vida. Con una eliminación, ¿sí? Principalmente. ¿Cómo se va a metabolizar en el organismo este cianuro? Principalmente tiene una vida media bastante corta, ¿sí? De 1 a 2 horas, y se va a metabolizar principalmente a través de lo que llaman sulfotransferasas. También lo van a encontrar como rodanasas. A mí me gusta más hablar de sulfotransferasas porque habla de qué es lo que hacen, ¿sí? Lo que van a hacer las sulfotransferasas es transferir azufre al cianuro formando tiocianato. Y van a haber dos enzimas principalmente que son dadoras de azufre. ¿Sí? Vamos a tener, ¿sí? Vamos a tener una enzima que va a ser detoxificadora principal, ¿sí? El 80% es el cianuro, ¿sí? El sulfato, cianuro, sulfotransferasa, que va a ser el 80% va a metabolizar, o sea que vamos a necesitar sí o sí como dador de azufre el tiosulfato. O sea, vamos a tener una enzima que lo que hace es pasar el azufre del tiosulfato al cianuro formando tiocianato, ¿sí? Eso es lo que vamos a después medir. Pero existen otras enzimas que van a hacer lo mismo, pero a menor velocidad, ¿sí? La piruvato, cianuro sulfotransferasa, la tiosulfato, tiosulfotransferasa, ¿sí? A mí me gusta bastante hablar de lo que son las sulfotransferasas en general, sabiendo que está la rodanasa 1 y la rodanasa 2, pero otra forma de metabolizar no es dando azufre y entonces inactivo a ese cianuro uniéndolo a azufre. La otra metabolismo es uniéndolo a cobalto. Entonces ahí le doy, o lo que utiliza el organismo es la vitamina B12, que es la hidroxicobalamina. Entonces a través de un dador de cobalto, utilizando hidroxicobalamina, cianocobalamina, y también elimino, ¿sí? De esta manera, a el cianuro. Y después puedo llegar a ver otras menos importantes por la elaboración de otras cosas como la cistina, ¿sí? Pero esto casi les diré que es anecdótico. Y después la oxidación es a través de generación de ácido fórmico, y esto a dióxido de carbono. Y el ácido fórmico rápidamente se transforma a dióxido de carbono. Entonces, ¿no siempre estaba anotado esto? Tenemos el cianuro, ahí en el centro, no lo marcado en rojo, sino el cianuro en el centro, que su principal metabolismo va a ser utilizando al azufre, el tiosulfato del azufre, ¿sí? Y la tiosulfato sulfotransferasa va directamente a generar tiocianato, y eso se va a eliminar por orina. Lo otro que dijimos que puede hacer es unirse a la vitamina B12 y
forma cianocobalamina y a la orina también, ¿sí? O lo que podemos hacer es que directamente se oxide y forme ácido fórmico y dióxido de carbono, o que se une a la cistina y así, ¿no? Tenemos distintas posibilidades para ir eliminando, ¿sí?, a este cianuro. La eliminación entonces estando por vía renal como laboratorio, ¿sabes? Sí, pero la principal es la renal. Perfecto, gracias. El cianuro lo que va a hacer es una afinidad por el hierro, ¿sí?, en estado férrico. Por eso es que se salta, ¿sí?, un poco la inhibición de la hemoglobina, porque la hemoglobina no está en estado férrico, está en estado ferroso. Entonces no es que se une a la hemoglobina alterando a la hemoglobina, se une a la hemoglobina siendo transportado por la hemoglobina sin alterar, ¿sí?, el intercambio gaseoso. ¿Sí? Si no, lo que hace es estar unida a la hemoglobina, pero viajando en esta hemoglobina, pero va a preferir todo aquello que tenga hierro en estado férrico. Entonces va a unirse directamente, con más afinidad, entrar a nivel de la célula, a nivel mitocondrial, y unirse a las citocromos oxidadas. ¿Sí? Entonces, el cianuro va a entrar, va a ser transportado por el glóbulo rojo, pero lo que va a hacer no es inhibir la función del glóbulo rojo, sino ingresar a nivel mitocondrial para inhibir a la citocromoxidasa A3 que tiene, ¿sí?, grupos hemos con un hierro en estado férrico. El cianuro muy afín por el hierro está en estado férrico, ¿sí? Entonces se va a unir a este tipo de hemoglobinas, pero también se va a unir a otras muy parecidas al monóxido. Se va a unir también a las mioglobinas, se va también unir a la citocromo que ya la nombramos, ¿sí? Puede generar alteraciones en guanilatos y clasas, porque tienen, ¿sí?, estos grupos, ¿sí?, hemo con hierro en estado férrico. Otra vez. Por lo tanto, además de esta hipoxia histotóxica, va a haber alteraciones, ¿sí?, de peroxidación lipídica, va a haber alteración de excitotoxicidad, pero en el caso que sobreviva la hormona anticonceptiva, ¿sí?, está descrita las alteraciones en las hormonas tiroideas por el tiocianato, pero son todas alteraciones que las vemos y sobreviven, ¿ok? O sea, primero sobrevivimos y después vemos, ¿sí?, a ver qué pasa. ¿En qué vamos a ver estas alteraciones? En el que coma a base de mandioca, en el crónico, quizás, ¿sí? Entonces, en el agudo, lo que nos vamos a encontrar es un paciente expuesto a un incendio de plásticos, al acetonitrilo de lequinamalte, no sé, se quiso matar con sales de cianuro y se comió un puñado de esas briquetas de sal de cianuro, y el paciente rápidamente, ese cianuro va a ir a bloquear la respiración celular. Entonces la clínica que va a tener es una clínica muy rápida, donde va a tener clínicas de la hipoxia general, pero de rápido evolución. Cefalea, agitación, deterioro sensorio, convulsiones, arritmias, edema agudo de pulmón por la insuficiencia, o sea, por el daño cardíaco, ¿sí? O sea, la injuria miocárdica lleva a una insuficiencia cardíaca que lleva a un edema agudo de pulmón, que es como un paro respiratorio o paro cardíaco. La midriasis marcada es por la hipoxia cerebral, ¿sí? Rabdomiólisis, insuficiencia renal, y si es vía oral, muchas veces hay ardor, ¿sí?, de garganta, de boca, con, obviamente náuseas, vómitos, dolor abdominal. Acá hablamos de minutos. Minutos, sí. El tema es que no va a hacer nada como cáustico, o sea, tiene un leve daño cáustico, pero eso es ínfimo comparado con todo el daño sistémico que hace, entonces es como que es un distractor, o sea, como enfocarte y no te va a matar. Dentro de los diagnósticos estudios complementarios, me voy a enfocar en algunas cositas, porque le vamos a pedir lo mismo que todos, pero en el caso del cianuro podríamos llegar a
hacer dosaje de cianuro en sangre? Sí, porque es un glóbulo rojo y podríamos hacer dosaje de cianuro en sangre, ¿sí? Ahora, tenés que más o menos suceder algo bastante rápido, ¿no? La sospecha, o sea, para hacer dosaje de cianuro en sangre. Recuerden que la vida media es de 1 a 2 horas. Entonces, si yo no hago un dosaje de mi sangre de cianuro dentro de las siguientes 6 horas, no voy a encontrar nada de cianuro en sangre. Si voy a encontrar por más tiempo tiocianatos en orina. Entonces, ¿dónde voy a pedir el estudio complementario, si es en sangre o en orina? Va a depender bastante del momento que yo pida la evaluación, ¿sí? En el hospital, por ejemplo, no tenemos posibilidad de hacer cianuro en sangre. Quizás si guardamos la muestra de sangre, la mandamos a pautar con una bioquímica, lo pueden hacer. Pero sin tiocianatos en orina. Eso haría diagnóstico de certeza. Lo otro que es muy característico, ¿sí?, es la diferencia arteriovenosa de presión de oxígeno en sangre. ¿Qué sucede? El oxígeno, dijimos que la hemoglobina no se altera el intercambio del oxígeno con la hemoglobina. Entonces, ¿qué pasa? Sangre arterial tiene bastante cantidad de oxígeno, va hacia los tejidos y el tejido no lo agarra, porque tiene bloqueada la respiración celular. Entonces, cuando llega a vena, está con tanto oxígeno como el que estaba a nivel arterial. Entonces, la diferencia arteriovenosa de presión de oxígeno pasa a ser mínima, porque no está siendo utilizado, ¿sí?, este oxígeno arterial. Entonces, una de las formas de hacer diagnóstico es también viendo esta diferencia arteriovenosa de la presión de oxígeno, ¿sí?, que ahí tengo que pedir un cauce base arterial y un cauce base venoso, y donde vemos que la presión de oxígeno es muy similar. Diagnósticos diferenciales con otras causas de acidosis, desde cetoacidosis diabética, yo hasta, no sé, ácido sulfídrico, monóxido, hierro, en realidad todo esto es fácil de hacer el diagnóstico diferencial, ¿no? Pero son causas de acidosis metabólica. La exposición crónica, hay un montón de otras alteraciones. Esto es para la gente que o está expuesta crónicamente por vía dieta, ¿sí?, o rara vez aquellos que puedan sobrevivir pueden llegar a presentar estas alteraciones. En general son relacionadas a neurológicas, ya sea desde neuropatías o neuritis óptica o parkinsonismo, ¿sí?, o inespecíficas, ¿sí?, como vértigo, cefalea, neuropatías, antroposculares, etc. Eso es lo crónico, pero ya les voy diciendo lamento mucho, no les vamos a ver. Le vamos a preguntar el agudo. Y el tratamiento en el agudo, imagino que ya todos sabrán por su perfecto, el tratamiento obviamente va a ser primero un ABC, donde en toxicología el ABC siempre tenemos esto de que, bueno, la oxigenación, la ventilación, lo circulatorio, y antes de eso alejemos de la fuente. ¿Sí? O sea, alejemos de la fuente, si es que está probablemente una fuente cercana, ¿sí? Y el ABC en el sentido de, bueno, asegurémonos, si va a estar con una hipoxia, siempre vamos a ponerle oxígeno. Posiblemente sea si un paciente sufriendo potencial hipoxia. Entonces siempre vamos a darle oxigenoterapia y las medidas de decontaminación. Cutánea, una función cutánea, ¿sí? O sea, o ocular. En las industrias donde trabajan con cianuro, existen esa fotito que está ahí, ahí como limpiándose la cara, porque es bastante frecuente de que a veces tener una posible exposición y los trabajadores ya saben cómo hacer la decontaminación cutánea. Tienen ahí como mes para tomar agua, para descontaminar, ¿sí?, si hacen contacto cutáneo con cianuro. También podría llegar a ser carbón activado, el lavado gástrico, y va a depender de las contraindicaciones, ¿sí?, de esto, porque tiene un efecto cáustico, levemente cáustico, y va a depender del tiempo. Ya si fue reciente, puede que sí, pero lo más probable es que tan rápida la absorción, la distribución en aquella que no se lleven a hacer medidas de contaminación gastrointestinal.
Y el tratamiento antídoto, o sea, específico, tiene tres posibilidades. Por un lado, podemos utilizar sustancias metamoglobinizantes, que es como el menor mal, porque las sustancias metamoglobinizantes van a generar que la hemoglobina pase a estar de estado ferroso a férrico. Entonces, el cianuro, que no le gustaba mucho la hemoglobina, porque estaba en estado ferroso, iba directo a la mitocondria, dice, opa, mira, ahora está en estado férrico y se queda unida a la hemoglobina y no entra a nivel celular. Si yo utilizo este tratamiento de metamoglobinizante, tengo que saber qué le estoy. Primero generando yo más hipoxia, genero una metamoglobinemia. Estoy agregando una hipoxia anémica, pero para evitar una hipoxia histotóxica. Entonces, a esto le voy a tener que agregar un acelerador de ese metabolismo, de ese cianuro, ¿sí? Unido al lóbulo rojo, a la metamoglobina. ¿Ah? Que generar ese acelerador es el donante de azufre. ¿Por qué? Porque naturalmente las enzimas que metabolizan al cianuro son sulfotransferasas, o sea, necesitan dadores de azufre. Y el tiosulfato, que puede estar en el organismo, pero es un paso limitante porque una vez que se terminó este dador ya no hay más, voy a tener que yo aportar tiosulfato para que tener siempre disponible este dador de azufre para facilitar el metabolismo del cianuro. Y por último, la última pata para el tratamiento es los dadores de cobalto, que puede ser desde la hidroxicobalamina, o sea, vitamina B12, pero también existen quelantes, que es el heptadicobalto, o lo van a ver como quelocianol, que es la marca del quelante, que lo que hace es dar cobalto para que el cianuro se una al cobalto. Ya, como retarde claramente Está bien. Es decir, yo tengo un intoxicado con cianuro y yo voy a poder utilizar tres estrategias. Darle cobalto por un lado, o sea, ese cianuro que tiene cobalto y la hemoglobina. ¿Cómo le doy cobalto? Hidroxicobalamina o un quelante como es el quelocianol o el heptadicobalto. Esa es una forma. Pero también puedo darle azufre, dadores de azufre. ¿Por qué? Porque tengo un metabolismo y yo sé que tengo las enzimas disponibles para darle ese azufre, la sulfotransferasa. Eso es el 80% de su metabolismo. Y cuando no funciona bien la cosa es porque me quedé sin azufre. Entonces lo que hago es darle este acelerador, que es el tiosulfato. ¿Sí? Entonces, puedo dar donantes de azufre, que es el glucosa. Pero también puedo utilizar sustancias metamoglobinizantes. Este es un tratamiento donde nunca se tiene que utilizar solo. Porque si yo le doy una sustancia metamoglobinizante, se la estoy dando porque lo que quiero hacer es evitar que genere rápidamente una inhibición de la respiración celular. Yo lo que quiero es que no entre a la célula y dejarlo afuera de la célula generando una hipoxia anémica. Ahora, eso no estoy acelerando nada, no estoy acelerando ningún metabolismo. Lo que estoy haciendo es una barrera para que no ingrese a la célula. Entonces, si yo te doy una sustancia metamoglobinizante, te tengo que sí o sí dar dadores de azúcar para acelerar esa cianocobalamina que estoy formando a propósito. ¿Para qué? Para que no me bloquee la respiración celular. ¿Sí? Que es el tratamiento ideal en, no sé, en una guerra, en una condición respiratoria rápida. ¿Sí? Como yo lo digo rápidamente, ¿sí? La sustancia metabolizante para que ese cianuro no entre a la célula, no bloquee la respiración celular. Pero rápidamente estoy viendo que me aumente esa metamoglobinemia, tampoco a valores muy altos, ahora vamos a ver cuáles son las sustancias metamoglobinizantes, y yo enseguida te tengo que dar tiosulfato, porque si no, no te estoy ayudando nada. Hago como si te ayudara. ¿Sí? Entonces,
cuando voy a usar sustancias metabolizantes siempre tengo que dar tiosulfato. Pero si voy a utilizar tiosulfato sin utilizar sustancias metabolizantes. El tiosulfato es el dador de la sulfurperasa. Entonces, o doy cobalto o doy azufre, o si utilizo sustancias metamovilizantes, le tengo que dar además el tiosulfato. ¿Sí? No, pero puede ser un poco peligroso dar un metamovilizante si no conocemos. Si no sabes usarlo, si no sabes las contraindicaciones, va a ser peligroso. Es darle un cuchillo, una motosierra a mi ley. Escucha el paciente tenía alguna deficiencia de las enzimas. Claro. Eso es saber cuándo están indicadas y contraindicadas las cosas. Ahí vas a saber si te estoy mandando una cagada o no. Fue iatrogenia o fue tratamiento. ¿Se suele usar como primera línea de tratamiento? No, metamovilizantes no. No se utiliza. Pero ¿qué sucede? Como fue un médico argentino y que ganó el premio Nobel, el que utilizó que lo puso las sustancias metamovilizantes y después dar azufre, entonces hay que saber quién es el uso de ¿cierto? Más conocido entre la jerga como kit de Lilly, que es un nombre comercial, pero lo lógico sería hablar del premio Nobel, o sea, de uso. Bueno, uso y uso, ¿sí? Pero por eso se da tanta bolilla quizás a este método de kit, que fue algo que surgió en un contexto de guerra. O sea, los gases de cianuro eran tan tóxicos que se utilizaban en las guerras, al punto tal de que luego de la Primera Guerra Mundial todos los países estuvieron de acuerdo en no utilizar el cianuro. O sea, a ese nivel, o sea, hagamos guerra, pero no con cianuro. O sea, porque se morían todos los que estaban de un bando y los del otro. ¿Sí? Hay un libro que se llama Verdor Terrible, no sé si alguien lo leyó, que habla un poco de distintas situaciones, pero el primer capítulo habla de las intoxicaciones por cianuro. Es como muy característico. Pero por este motivo es que hay que saber quiénes puso Fuchs y qué fue lo que aportaron. Lo que aportaron fue que en una situación determinada, es decir, que no haya otras hipoxias, como sucedería en un incendio, por ejemplo, uno podría generar una hipoxia anémica con sustancias metamovilizantes para que el cianuro no ingrese a la célula, a la mitocondria, y entonces uno poder utilizar, tener más tiempo para poder utilizar este tiosulfato de sodio. ¿Cuáles son las sustancias metamovilizantes y por qué podemos generarlo rápido? Porque está el nitrito que son ampollas inhaladas, es la ampolla la rompes en una gasita y se la pones en la cara a la persona. Y eso ya genera valores de metamolinemia de 5 o 10% u 8%. ¿Sí? Entonces ya rápidamente estás evitando con un bajo valor que no entren, ¿sí? Y no tenés que hacer nada, no tenés que colocar una vía, no tenés que hacer nada. Es romper una ampolla y colocar para que la persona respire, ¿sí? Esos nitritos de amino. Y después buscar, ¿sí? Mientras están esos valores, buscar una vía periférica y colocar nitrito de sodio, que es endógeno. Eso sería como la forma de generar metamolonemia. Pero uno genera metamolonemia con un límite. Porque yo sé, si tiene una metamolonemia mayor de 30, ¿qué estoy necesitando hacer una metilena? No. Entonces, el límite es hasta un 25%. Entonces se sabe que con estas nitrito de amilo y nitrito de sodio uno intenta esos valores de 20% de metamolonemia para que aportar rápidamente el tiosulfato de sodio. Acá lo importante es el tiosulfato de sodio, es el aporte de azufre. Pero no sé, cuando llegamos a 20 y el poco el tiosulfato de sodio. No, el tiosulfato de sodio es lo primero que, o sea, lo tenés que dar siempre. Ah, ok, no importa. Lo importante es que no supere más de 20%. ¿Sí? En general se habla de un rango entre 20 y 25. ¿Sí? Ya sería. Cuando usaste que se usaban ambos en el tetrámero de sodio.
Amido y sodio, sí. Siempre se utilizan los dos juntos. O sea, porque primero usas el de amido porque es rápido, porque el tiempo que tardas en colocar una vía periférica, ver que está bien puesta y pensar con el litro de sodio, te vas a quedar sin paciente. Entonces, primero el litro de amido, que es una ampolla inhalatoria, y después se pone el litro de amido endovenoso. Ahora, eso hay que siempre estar aportando sulfato de sodio, que es endovenoso, o sea que la vas a necesitar la vía sí o sí. Entonces, siempre que estás generando metamolovinemias vas a necesitar el dador de azúcar. Sí, para hacerlo bien. Tipo, estas sustancias metamolovinizantes te dan tiempo a funcionar todo el sulfato de sodio. Te da tiempo para que no esté uniéndose cianuro a la respiración celular, uniendo la respiración celular. Eso es lo que vos querés evitar. Para darte tiempo para dar el azúcar, para que las enzimas que la van a metabolizar, las organasas, puedan utilizar y funcionar sin estar bloqueado el dador de azufre que es el sulfato. Y esto va a generar tiocianatos y sulfocianatos. O sea, si yo quiero hacer dosaje, voy a encontrar tanto tiocianatos como sulfocianatos por la gran cantidad de azúcar. Y esto es lo que se conoce como el estuche de Busofius, o su mal conocido kit de Lilly, porque es un nombre comercial, ¿no? Ahora, en un incendio está absolutamente contraindicado dar sustancias metamolovinizantes, porque si yo doy sustancias metamolovinizantes a un paciente en un incendio que viene con monóxido, con cianuro, y yo le agrego metamolovinemia, chao, lo maté. Le generé yo hipoxia. Entonces, la contraindicación del kit de Lilly o estuche de Busofius está haciéndose en un incendio, y el tratamiento del paciente que viene de un incendio y está expuesto a intoxicación por cianuro, el tratamiento es solamente el dador de azufre, sí, el tiosulfato solamente, o la hidroxicobalamina, o las dos cosas, ¿sí? Es decir, o le doy el cobalto o le doy un dador de azufre. Más de la oxígeno. Sí, oxígeno no, estamos hablando de hipoxia, el oxígeno siempre. ¿Sí? Lo otro va a ir endovenoso, pero el oxígeno se lo dejamos siempre. ¿Sí? Puedo dar un quelante, sí, pero no. Pero, o sea, que en realidad el sulfato siempre lo toca después para eliminar todo eso que tiene en el cuerpo. El tiosulfato es el dador de la enzima metabolizadora natural del azúcar. Lo vas a necesitar siempre. ¿Sí? Siempre. No es que primero vas a tener que usar uno y después el otro. ¿Sí? Vos en un incendio vas a usar solamente tiosulfato. Si no está en un incendio, podés, ¿sí? Lo más rápido es usar el metabolizante con ampollas de nitroamino y después dar el tiosulfato. Yo les puedo decir si puede eliminar de sulfato. Sí, es el complemento de sulfato. Es que si vas a dar metamolovinemia, hace algo con esa metamolovinemia. O sea, que no es el tratamiento de la metamolovinemia. Es como un anzuelo para que no ingrese ese cianuro a la célula. Pero si no haces algo, no se va a ir. Entonces, lo que tenés que hacer es siempre estar aportando. Ya sea que le des metabolizante o no. ¿Sí? O sea que cuando das cuarto también hace la. Sí podés. Sí podés. O sea, en general cuando das cobalto es porque no tenés sulfato. En general es así. ¿Qué sucede? La hidroxicobalamina se da intramuscular. Podés dar la cabeza, pero podés dar intramuscular. Mientras que el tiosulfato se da endovenoso sí o sí. Entonces, en una situación de un incendio en el lugar del hecho, vos podés dar vitamina B12 y hacer rápidamente un tratamiento. Imagínate el cromañón, tantas personas ahí, teniendo bien el sulfato, le vas a todo el proceso de la inyectado. ¿Sí? Utilizás como incluso se habla que el tratamiento en el contexto de intoxicación de incendios es mejor el hidroxicobalamina porque la puedes utilizar ahí, es más rápido, sin contraindicaciones. Pero no sería muy interesante por hipoxemiamiento al noveno filtro. ¿Cómo? O sea, no sería entonces más efectivo el tiosulfato de sodio porque justamente le aporta el 80% de metabolismo, no sería más eficaz que el
partecita del tratamiento, que es lo que sucede a nivel molecular. Vos tenés un paciente que vos tenés que llegar a colocar una vía periférica, tenés que colocar ese tiempo. Estás perdiendo tiempo, y al perder tiempo, lo que estás haciendo es que el paciente te cae peor. No se puede intramuscular la hidroxicobalamina. Por eso es como es lo preferible cuando tenés que hacer algo bien rápido sin poder colocar una vía. ¿Sí? Y en las situaciones de incendio está pensada para el abordaje en el lugar de la gente que está en la ambulancia en ese momento. ¿Sí? Pero no es que haya algo mejor o peor, va a depender bastante del contexto del tratamiento de ese alumno. Va a depender de, ¿viene un incendio? ¿Tengo una vía periférica? ¿Estoy en el lugar derecho o estoy en el prehospitalario o hospitalario? ¿Sí? O sea, va a depender de eso. Pero no va a existir que sea alérgico a la hidroxicobalamina. Debe existir, ¿no? Como existe en el grupo de corticoides, ¿no? Pero, digo, va a ser bastante difícil, ¿no? Que se dé esa situación. Pero el tratamiento, la idea es pensar como distintas modalidades de tratamiento que van a ser adecuadas según el contexto de la intoxicación. Y acá aquí tenemos, un grafiquito. Era obvio, ¿no? Hemoglobina reducida, o sea, acá me gusta hablar de ferroso y férrico, como para no generar confusiones. Te hago una consulta y más o menos funcionan a la misma velocidad el tiosulfato de sodio con la hidroxicobalamina. Sí, o sí, en general sí. Lo que cuando es cabeza a cabeza, o sea, si vos querés comparar el hospital y la hidroxicobalamina y versus tiosulfato, el tiosulfato está utilizando la vía como metabólica conocida, ¿sí? O sea, estás acelerando esa vía metabólica. Mientras que la hidroxicobalamina es otra vía metabólica distinta. Por eso las puedes usar las dos, distintamente, no es que una ni usas la otra. Incluso no hay contraindicación si usas una por usar la otra. claro. Bueno, entonces dos palabras con las metamolovinemias. Digo dos palabras porque ya a esta altura ya sabemos titular. ¿No? Lo importante recordar es que hay un valor normal, pero es muy bajito ese valor. ¿Sí? Un 1%, no lo modifica ni el tabaco ni nada. Y las enzimas que metabolizan la metamolovinemia, ¿sí? Son la metamolovinemia reductasa NADH dependiente y la NADPH dependiente. O sea que diferencian una de la otra si utilizan NADH o NADPH. Y se las conoce como diaforasa 1 y diaforasa 2. Y estas enzimas, su funcionalidad, ¿sí? Principalmente la 1, aparecen después que hay una inmadurez enzimática propia del desarrollo, ¿sí? del ser humano, que pasa a ser óptima luego de los 4 meses. ¿Sí? Motivo por el cual la mayoría de los niños incluso empiezan a comer verduras pasados los 6 meses seguro. ¿Sí? La diaforasa 1, la NADH dependiente, es como la principal, ¿sí? la que tiene mayor capacidad en reducir, ¿sí? a esta metamolovinemia. Mientras que la NADPH, que tiene una funcionalidad como menor, me diría, bueno, un 5%, ¿sí? de metabolismo, tiene la característica de que pudo acelerar su funcionalidad. Entonces, frente a una intoxicación aguda, la diaforasa 1, que es como la que siempre se la banca, porque el 95% está ella ahí generando esa reducción, cuando estamos frente a una intoxicación, no tiene mucho margen para seguir actuando. Entonces aparece la diaforasa 2, ¿sí? que está ahí en el banco de suplentes, que la podemos acelerar dándole azul de metileno. El azul de metileno lo que hace es funcionar como un dador exógeno de electrones. ¿Sí? Es como que lo que hace es ir pasando electrones, ¿sí? a gran velocidad para que la diaforasa 2 empiece a acelerar un poco esta reducción. ¿Sí? De las causas hereditarias tenemos alteraciones de los sistemas reductores o directamente
tipología de la hemoglobina, pero de los tóxicos tenemos las anilinas, es decir, las tinturas o tinturas de la ropa o la tinta de los sellos, esas cosas generan metamoglobinemia, ¿sí? Por absorción cutánea en general, absorción cutánea. En los nitratos, los nitritos, que a veces aparecen hasta en embutidos y todo ese tipo de cosas. El agua de pozo, que hablamos antes por el tema de los fertilizantes, dapsona, benzocaína, fenitoína, lidocaína, ¿sí? Fenobarbital, la nitrofuratoína, que ahora se usa un poquito más que antes, la metoclopramida, el Reliberan, pero eso es altísimas dosis, las quinolonas y las sulfonamidas, quinmuto, naftaleno, y el azul de metileno cuando no se da en forma correcta, o sea, cuando se lo administra a altísimas dosis, puede llegar a ser un propio generador de metamoglobinemia, ¿sí? Fíjense que la clínica, que era un poco lo que hablábamos al comienzo, está directamente relacionada con el valor de metamoglobinemia. Primero la coloración cianótica de la piel, que hablamos cianótica, pero es un color medio pizarra, le dicen pizarra. La verdad que no pasa esa si tenés esa coloración. Ahora les muestro una foto. La orina, que cambia, se pone más oscura. Cuando pasamos los valores más del 20%, empieza a aparecer sí sintomatología de cianosis, que no mejora con oxígeno. Obviamente saturar no va a reconocer o diferenciar si la hemoglobina sí que está reducida o oxidada. Ya aparece cada vez más taquicardia, cefalea, se empieza a aparecer clínica. A partir del 20% aparece clínica, ya sea de cefalea, taquicardia o vértigo, ¿sí? Más de 40 ya aparecen síntomas de gravedad, convulsiones, insuficiencia respiratoria grave, coma, ¿sí? Acidosis grave, y ya más de 70 se habla de... El tratamiento va a ser intentar a veces, siempre dependiendo de la decontaminación, de cuál fue la vía de ingreso, ¿sí? O sea, puede que ya no haya chance de hacer una decontaminación. Estamos a reconocer la fuente y el tiempo de latencia, ¿sí? Para poder hablar de la decontaminación. En relación al azul de metileno, se va a indicar siempre que tengamos valores mayores de metamoglobinemia de 30, ¿sí? Y pacientes con síntomas. Es decir, que si tienen más de 30% de metamoglobinemia, le voy a dar, ¿sí? Le voy a dar azul de metileno, y si el paciente tiene síntomas, también le voy a dar, sin importar el valor de metamoglobinemia, le voy a dar azul de metileno. La dosis es de 1 miligramo kilo, endovenoso, esto se pasa al 1%, o sea, bastante diluido, ¿sí? En 5 minutos, y luego se va repitiendo las dosis, ¿sí? Cada hora. Porque la mejoría tiene que ser rápida, ¿sí? Esta dosis de azul de metileno es la misma que utilizan, por ejemplo, pacientes con shock grave. O sea, el azul de metileno, que es un indicador de electrones, ¿sí? Un poco la clasificación, es, no solamente se utiliza en como antídoto de metamoglobinemia, sino también en pacientes con shock, shockados. Dentro de los efectos adversos del azul de metileno, el que más nos preocuparía es la propia generación de metamoglobinemia, que eso es cuando se supera, ¿sí? La dosis máxima o la bebida. Se da cada hora, pero se está dando una dosis mucho mayor a la indicada, ahora vamos a ver cuál es. Y después el resto, la anemia hemolítica sería la otra grave. Disnea, temblor, inquietud, disuria, dolor precordial, cuando pasan, nunca sabemos si es por la metamoglobinemia y su hipoxia o por el azul de metileno. Entonces, muchas veces sabemos que esto puede pasar, pero estamos dando el antídoto. Entonces hay que ver, ¿no? La intensidad o la gravedad de la clínica para disminuir la velocidad del impulso. No la puse ahí la dosis. En general, valores mayores a 7 gramos, 7 gramos, 7 miligramos.
miligramos por decilitro. Es la dosis, como la dosis máxima. Sí. ¿Por qué les digo esto? Porque muchas veces es muy alta la cantidad. Después se los confirmo cuál es la dosis máxima. En general, mejoran con la primera dosis de acción de metileno. ¿Sí? En general. Rápidamente, con suspender la fuente con la primera dosis, la gran mayoría de veces mejoran los pacientes. En quienes, o sea, las dosis se hacen repetidas, en general en los pacientes que están por otro motivo, no por la proteína. Es raro que no mejoren. Y en relación a inhalación por humo, ¿sí? Esto es más que nada como para recordar, ¿sí? Que hay quemadura corporal, hay quemadura de vía aérea, puede haber traumatismo, ayuda de luz. Nunca este tipo de clasificación, ¿sí? De los componentes del humo, que van a haber gases tóxicos que no son irritantes, como el cianuro y el monóxido de carbono, y otros que sí pueden ser irritantes en la vía aérea, ¿sí? Como el fosgeno, el amoníaco, óxidos nitrosos, ¿sí? Que pueden llegar a estar. La formación de gases asfixiantes como el dióxido de carbono es algo que suele suceder, y después las partículas, ¿sí? Esto es lo que es el oxígeno, que genera taponamiento, ¿sí? De la pequeña vía aérea. Después se les hace lavado broncoalveolar, donde se saca tapones de hollín. Es muy llamativo. Bueno, estos son los mecanismos de hipoxia, ya sea la inhibición de la respiración celular, del transporte de oxígeno, que es lo que hemos visto ahora. La propia depresión respiratoria a nivel central, la obstrucción de la pequeña vía aérea y la disminución del oxígeno aéreo. Tipos de lesiones de quemadura. Y esto es lo que hay que buscar, ¿sí? Al examen físico y en la anamnesis. Al interrogar al paciente, está bueno preguntar si cuánto tiempo estuvo en el lugar de exposición, si estuvo bajo, o sea, si se tiró al piso y se puso algún paño, ¿sí? para evitar, ¿sí? La temperatura o el ingreso de partículas, si estaba quista, y después preguntarle si además estuvo tosiendo y con esputo carbonáceo, si cambió el tipo de voz, la tonalidad de voz, porque eso habla de edema laringio. Cuando lo revisamos hay que hacer bastante hincapié en lo que es el examen facial, es decir, si hay quemaduras en la cara, en labios, antes de que abra la boca, ¿sí? Ver bien a nivel de los orificios nasales, para ver si no hay pérdida de vibrisa, si no hay restos de hollín, o no hay directamente quemaduras. A veces aparecen directamente úlceras en la mucosa oral. Y eso habla de que si hay mucosa y úlceras, seguramente en la pequeña vía aérea también. Bueno, broncodilatadores se pueden dar, siempre lo que hay que buscar es si intubamos o no al paciente, oxígeno, el ABC por excelencia, ¿sí? Nunca dar nitritos en el caso que se sospeche, ¿sí? Que se sospeche intoxicación por cianuro. ¿Está bien? Ya a esta altura no lo ya sé que no me lo van a decir. Así que esto es lo más importante.